¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy el Cachuchas. Póngame una música de terror. ¿Por qué, Cachuchas? Porque estamos en Mundo Lupular, edición especial, edición de Halloween. Exacto. Hoy vamos a estar platicando un rato de un tema que ya en algún momento habíamos tocado aquí en el podcast, pero que ya no está ese video, era de la primera temporada, y si son seguidores de Mundo Lupular desde la primera temporada, que no creo, pues bueno, ya a lo mejor escucharon algo de lo que vamos a platicar hoy, pero pues si no escucharon la primera temporada, pues ya estaremos platicando de nuevo eso con el objetivo de celebrar el Halloween. Exactamente. Esta bonita tradición del 31 de octubre, donde supuestamente se abre un portal y las brujas y todos los seres demoníacos y monstruosos salen a pedir dulces. Ajá, o los muertos llegan a la tierra después de un largo peregrinar en el más allá, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, eso sería el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es otra tradición. Esa es la de tradición del Día de Muertos, es local de México. Y el Halloween es, pues no sé si universal, pero sí más conocido, ¿no? Sí, ¿te sabes la historia del Halloween? Pues según yo es lo de Walpurgis, que es la noche de brujas, donde se hacía una aquelarre, donde precisamente todas las mujeres que se dedicaban a la brujería pues se reunían de alguna u otra manera en estas convenciones de brujas. Lo que sí les puedo decir es que me leí un librito de Harvin Marris que se llama algo así como Cerdos, Vacas, Guerras y Brujas, donde explica qué es exactamente este fenómeno de la bruja y lo hace ver desde un contexto sociopolítico muy interesante porque desmitifica y genera una figura de la bruja muy distinta a la que podríamos tener en el colectivo inconsciente. Sí, claro. Y esto es muy sencillo, decía. La Iglesia Católica, pues, al no querer hacerse responsable de algunos perjuicios, que generaba en el pueblo, prefería culpar a algunos individuos de ese pueblo y se hacía creer que las brujas eran las que evitaban que algunas cosechas, por ejemplo, se dieran, lo cual evitaba que pagaran impuestos los campesinos. Y decían, pues fue por culpa de la bruja que no hay comida, en vez de decir que fue por culpa del rey o de la iglesia que no hicieron bien pues su trabajo feudal, ¿no? Claro, siempre había que echarle la culpa a alguien más. Exactamente, entonces al echarle la culpa a estas personas, ellos pues se desvinculaban. Y por el otro lado, ¿por qué le echaban la culpa a estas personas? Es decir, ¿qué justificaba la culpa de esas personas? Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, esto de que la bruja vuela en una escoba, responde a un ungüento que sí se hacía en la Edad Media y que se frotaba a uno, pues los genitales, en realidad se los frotaban los genitales de las mujeres y se los untaban con un palo y esto les generaba una alucinación, digamos que entraban en un estado de conciencia alterada en el cual ellas aseguraban que flotaban o que volaban y que se ha relacionado pues con cualquier efecto psicotrópico, ¿no? Que te puede dar, por ejemplo, los hongos, la ayahuasca, el LSD, pero que antiguamente se llegaba a él por medio de este ungüento y entonces había mujeres que aseguraban que podían volar sobre un palo de escoba. Se empezó a hacer esa metáfora y que se reunían en algún lugar y esto pues es cierto y es mentira, ¿no? O sea, es simplemente exageración, pero es un fenómeno muy interesante el de la bruja, ya está muy permeada la conciencia, o más bien el inconsciente colectivo ya está súper permeado de lo que es la bruja, ¿no? Sí, exacto. Que, bueno, a fin de cuentas todo esto del Halloween y demás es un sincretismo cultural, ¿no? Es adaptación de varios elementos de distintas culturas que se van unificando, masificando y se generan pues festividades como estas que estamos conociendo. Yo conozco otra historia, ahí te la cuento rápido, que tiene que ver con una cuestión de sincretismo justamente. Que se supone que hay un pueblo, no sé si son los celtas o alguno de los pueblos de Gran Bretaña del norte, se tenía una tradición justamente en estas fechas. La tradición era que sabían que una vez al año regresaban los seres humanos a la tierra, los que ya habían fallecido. Pero esto, como cualquier gente creo coherente, lo tomaba como algo no positivo, lo veía como algo malo. Porque pues ¿cómo es posible que lleguen seres que ya no están en este mundo de nuevo a nuestro mundo? Y tenían miedo de ese día realmente, ¿no? Cosa que hoy en día ya no pasa, hoy en día lo vemos como una fiesta. Pero ellos decían, oye, pues está de la fregada que regresen los muertos vivientes, nos van a robar, nos van a llevar al más allá o a ver qué.
Y entonces lo que ellos hacían para sobrevivir a ese día y al miedo era vestirse como muertos. O sea, se disfrazaban. Para camuflarse. Exacto, pero su intención no era festejarlo, su intención era camuflarse, ¿cómo se dice? Camuflarse. Camuflarse para que los muertos los vieran y dijeron, es otro muerto, no hay bronca, ese no le hago nada. Claro. Y entonces ponían ciertas cosas como elementos como calabazas y ese tipo de cosas, no para generar un escenario de gusto, sino para pasar desapercibidos ante el hecho de que regresaran los muertos, porque no querían que se los llevaran. Claro. Que me suena algo súper coherente, ¿no? Pero pues algún viajero que andaba por ahí paseando vio eso, se sorprendió tanto y luego llega a Inglaterra y luego llega a Estados Unidos y dice, oye, mira, ya hacen esto y bla, 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 ¿no? Y cuentan toda la historia y pues la gente lo empieza como a campechanear al grado de que se transformó en lo que hoy en día conocemos como Halloween, porque Halloween no es otra cosa más que el día en el que uno se disfraza de muertos que tienen una cierta relevancia cultural y que los muertos regresan, te disfrazas pero lo disfrutas. Pero en realidad se supone que todo eso no viene de disfrutar, sino viene de un miedo. De ese rito que se vivía en ese pueblo en específico, de un miedo que ellos tenían que sobrevivir una vez al año, que alguien más lo ve, que llega a su ciudad, lo cuenta, lo ven como algo bien chido y entonces empiezan a generar esta mezcolanza. Sí, es interesante cómo, pues sí, algo así, algo digamos, de ultratumba, algo de monstruos, de muertos, se llegó a convertir en algo disfrutable, pero no es del 100% disfrutable. Es decir, si bien hoy por hoy, en el año 2023, los niños salen, piden caramelos y todo eso, no deja de haber cierto miedo en el sentido de que si el miedo es decir, ya no nos da miedo, buscamos generarnos ese miedo. Porque ese día todos vemos películas de terror, contamos historias, es decir, ya no nos da miedo, pero buscamos que ese miedo... Sí, porque lo vemos como una experiencia, ¿no? Una experiencia de disfrute, de gozo, una forma diferente de sentir cierto tipo de placer también. El miedo no es más que eso. Buscar, de sentir algo. Buscar un tipo de placer, en este caso a través de generar esas emociones en el cuerpo, de estar tenso todo el tiempo. Porque en realidad es eso el miedo, estar todo tenso todo el tiempo y viendo de un lado para otro y sintiendo que no estás así como en tu actividad física normal. Exactamente. Y pues de ahí viene todo esto. Pero bueno. Y en términos literarios, pues hemos ya platicado alguna vez y ahorita lo retomamos, el tema de la literatura, que es lo que nos interesa aquí en el podcast de Mundo Lupular. Y hablando de la literatura, hay una diferenciación que queremos platicar con ustedes, que es justamente la de la literatura del horror versus la literatura del terror, que son dos términos que muchas veces se manejan como si fueran a la par, como si fueran casi sinónimos. Se confunden, exacto. Horror, a veces decimos terror. Indiferentemente. Y casi siempre hablamos de lo mismo. Cuando en realidad el horror y el terror sí tienen una cierta distinción. Y creo que lo que celebramos en Halloween en realidad son cuentos de horror. Claro. No son cuentos de terror como tal. Sí, por eso es la casita del horror de los Simpsons. Exacto, y el Simpson lo maneja, creo, bien el término en ese momento. Por lo menos en la traducción en inglés, no sé cómo lo... Sí, es de horror. Ok, perfecto. Entonces ahí también lo manejan bien. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el terror y el horror? ¿Quieres platicarlo? Pues yo no la tengo muy clara. Me consta que tú la tienes más clara, pero bueno, si me equivoco me corriges. El horror tiene o se genera a través de algo sobrenatural, algo que no está en las manos del ser humano y por lo tanto me da horror. El terror, en cambio, sí es generado por el ser humano. De ahí palabras como terrorista o terrorismo. Es decir, yo puedo ir y hacer un acto terrorífico, por ejemplo, una matanza, ¿no? Eso es terror. Pero sería horror si no lo hiciera yo la matanza, sino que de repente aparecieran muertos todos por algo sobrenatural y dices, no sé qué exactamente los mató. Exacto. Eso nos daría horror, ¿no? Efectivamente. Sí, lo dijiste muy bien y creo que es tan simple como eso. El horror es una invención, o sea, es algo ficticio, podríamos decirlo de alguna forma, o algo sobrenatural que afecta las relaciones de los seres humanos. Por ejemplo, si estamos ahorita y de repente aparece un fantasma y nos asesina a todos, pues es algo horror, porque es algo sobrenatural de lo cual nosotros no tenemos control como raza humana. Y ese creo que es la clave, también lo dijiste, el control. Mientras que el terror es un acto cometido completamente bajo el control de la raza humana. Un asesinato, por ejemplo, cometido por un asesino serial, eso es vivir en una película de terror. Estar encerrado
en un avión secuestrado por terroristas amenazándote con que se van a ir a estampar contra una torre. Eso es el terror de verdadero. Entonces, La Masacre de Texas, la película, es una película de terror. Sí, en el sentido de que supuestamente está basada en un hecho real, de una familia. Ok, digo, aunque no fuera real, pero digo, la premisa es un asesino. Exacto, porque me refiero con eso con lo real, ¿no? O sea, que no es sobrenatural más que real, ¿no? Y películas, por ejemplo, como El Exorcista, sí son de horror, entonces. Exacto, al menos que creas que los exorcismos son reales. Pero sí, o sea, sí. Bueno, el exorcismo puede ser real o no, pero digamos que la posesión demoníaca sigue estando fuera de nuestro control, ¿no? O sea, es algo que nos daría horror. Sí, exacto. Efectivamente. Y eso es terror absoluto, ¿no? Evil Dead, si han visto las películas de Evil Dead, pues es terror. Horror. Perdón, horror, ¿no? Pero una película como... ¿Cuál? Como la de... Jason, eso sería terror. Pues, ya tiene una... Las primeras sí son como de terror. Porque sí es un cuate que es un asesino que anda por ahí asesinando a todos, aunque sí tiene ciertos elementos de horror. Porque supuestamente es un... Pero creo que estaba muerto, ¿no? Ajá, por eso te digo. No, entonces sí es horror, esa es la parte donde entra el horror. Aunque lo asociamos con el terror en el momento en el que es una persona. O sea, tiene la corporalidad de una persona. No, al principio, por lo menos no... Salvo que tiene como mucha fuerza. Sí, pero la forma de matarte es una forma humana, ¿no? Es exacto, un machete. Es una forma humana, es un tipo con mucha fuerza que tiene una historia de surgimiento de horror. Porque a fin de cuentas se supone que es un tipo que lo matan cuando era niño, lo meten, lo ahogan en un lago, se ahoga en un lago y después regresa, ¿no? Y después regresa de la muerte. Ahí a vengarse y a matar a todos. Sí, exacto, ahí es una combinación de horror y terror, ¿no? Qué interesante. Ajá, que pues eso también pasa mucho. Muchas de las historias de este género pues están mezcladas entre el terror y el horror. Aunque a veces las verdaderas historias de terror nunca las consideramos como historias de terror como tal. Abre un periódico todos los días y ve las noticias del narcotráfico y demás situaciones que pasan en el mundo. Eso es el terror absoluto. Sí, claro. Y no los consideramos como tal. Oye, ¿qué crees que pasaría con películas que tienen la temática de los extraterrestres visto siempre como algo malo? ¿Eso qué sería? ¿Horror o terror? Digo, así en breve diría que horror, ¿no? Pero... Yo creo que son horror en el sentido de que nosotros... O sea, el hecho de que existan los extraterrestres, pues creo que ya hoy en día estaría más que claro que sí existen. Sin embargo, no de la forma en la que la plantea la figura mítica del extraterrestre, que es el cuerpo antropomorfo con una cabezota, chaparritos. Eso es horror. Y de intenciones dudosas. Maquiavélicas, dudosas y que siempre quieren venir a conquistar la Tierra, lo cual pudiera ser posible. Yo creo que el extraterrestre como figura es el miedo a la otredad. Exacto. No, de hecho, sí, tienes toda la razón. No hay una forma diferente de decirlo. El extraterrestre es el verdadero otro. Sí, total. Ese sí ajeno. No tiene nada que ver con nosotros porque no parte de nuestras mismas raíces. La gente que es diferente a nosotros, que es parte del mundo, por lo menos compartimos algo, que es ser humanos. Sí, así seamos en forma de fantasma, pero sigue siendo un extraterrestre es humano. Alguien que no comparte ni siquiera eso. Y sí, todas las películas extraterrestres son películas de horror. Y caen más, y bueno, el horror cae mucho más en la ciencia ficción, por decirlo algo. Fíjate que vi unas películas, últimamente me eché una película que se llama Titán. No sé si la han visto, esta me la recomendó un amigo muy querido, que es de un género que se llama horror body. Yo nunca lo había escuchado, la verdad. Sí, que es de puros desmembramientos y esas cosas, ¿no? Pues particularmente esta película trata de una chica que en su infancia sufre un accidente automovilístico y entonces le tienen que reconstruir una parte de aquí de la cabeza o del cerebro. Ok. Y entonces empieza a generar una filia por las máquinas, es decir, ella sexualmente se siente atraída por automóviles, por tractores. Ok, pero ¿atraída sexualmente? Sí, y hace el amor con ellos, incluso tienen hijos y todo. Es una película de, pues, ¿cómo decirlo? Underground, cine de... Sí, cine de clase B, digamos. Clase B, exactamente. Pero se me hizo interesante porque el género se llama horror body. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Este personaje, a través de toda la película, su cuerpo se va transformando de una u otra manera que no es precisamente... te genera un disgusto, pero no podrías decir exactamente por qué. En un momento dado ella se embaraza
pero como ella tuvo que en algún momento que huir de casa y huir de todo, se rapó y es una especie de andrógino embarazado que te genera algo, una sensación muy extraña. No sabría si esa sensación es de horror o de terror, aunque el género, repito, es horror body, pero pues, no sé si lo estén usando bien o no, seguramente sí, ¿no? Porque pues, no creo que lo usen mal. Pero también es interesante analizar eso. Vi otra película, por ejemplo, que trata sobre las transformaciones que el hombre genera, haz de cuenta, las perforaciones, los Perkin, todo eso, pero llevadas al extremo. Hoy por hoy es algo muy común. Hay gente como de Project Alien que se ha modificado, las modificaciones corporales, que se han modificado muchísimo para tratar de asemejarse a un extraterrestre, a un alien. Y es de una cirujano. Es una estudiante de medicina que quiere ser cirujana, pero no tiene mucho dinero para pagar sus estudios y termina haciendo operaciones clandestinas a gente que quiere transformarse. Ok. O sea, que quiere... De hecho, hay gente en la vida real que tal cual su misión en la vida es no ser humano y parecerse un extraterrestre. Sí, como ese. O en México hay muy famosos como la mujer vampiro, el hombre lagarto. Todos esos que te quieren transformar en animales también. Esas modificaciones corporales, bueno, hoy son un poquito más sonadas, pero la película no está nueva y en ese momento creo que podría haber impactado más. Y también es una película de horror body. Porque tiene como eje central el cuerpo. El cuerpo. Imagino. Y deben de ser de horror porque surgen elementos sobrenaturales dentro de eso, no humanos dentro de... O sea, por ejemplo, una película de un cuate que se transforma y que logra transformarse sin meter ningún elemento ficticio, pues sí sería una película de terror. Bueno, dependiendo cómo lo manejen, porque pues bueno, el hecho de transformarte pues tampoco quiere decir que sea una película de terror, ¿no? Pues te digo, hay gente que se transforma en la actualidad y no tiene nada que ver con terror ni nada. O sea, si lo están manejando como que es un asesino en serie o X, Y, Z, pues ahí sí sería una película de terror, pero si no, pues creo que no entraría dentro de ese género. Pero si meten elementos sobrenaturales, entonces ahí es cuando se mete el tema del horror. Ahorita que decías que la chava esta que se iba teniendo relaciones con máquinas y que tenían hijos, ¿y cómo eran los hijos? Pues eran cochecitos. Ahí es donde está el horror, ¿no? Porque si ese elemento pues, es sobrenatural. O sea, a fin de cuentas, no puedes tener relaciones con una máquina y tener un hijo máquina, un coche. No, eso es lo fantasioso. Ahí es donde entraría el tema del horror. Pero bueno, y les digo, muchas veces las películas que más pegan en el cine son las películas de horror porque tienen esos elementos. Y también en la literatura, ¿no? Ciencia ficcionescos. De hecho, el género del horror, del terror, sí está muy relacionado siempre a la ciencia ficción. Pero a mí siempre me gusta pensar y hacer ese hincapié de que en realidad el terror está alejado de la ciencia ficción. El terror es una cosa que te pudiera pasar en cualquier momento del tiempo. A eso sí hay que tenerle miedo. Mientras que el horror es ese elemento que como tiene elemento de ciencia ficción, pues es muy posible que nunca te pase porque es una invención. Pero aunque nunca te pase en la vida real, es un elemento que sí pasa, es decir, es un elemento psíquico. Si bien es cierto que el terror nos pasa en la materia, el horror también nos pasa, pero nos pasa en lo psíquico. Exacto, ¿no? en lo emocional. No podemos evitar sentir horror, porque ¿quién no lo ha sentido? O sea, ¿quién no ha sentido de verdad así que dices, ay, tengo miedo? Digo, de niño y hasta de adulto, o sea, un adulto también. Y por eso es importante quitar la superstición, ¿no? Pero hay adultos que realmente tienen mucho miedo, por ejemplo, de andar en carretera en la noche y aseguran que se les aparecen cosas. Exacto. Que yo no sé si sea verdad o no. O ir a un cementerio en la noche, por ejemplo. Y tienen mucho miedo, no lo harían bajo ninguna circunstancia. Y ese es un horror, porque es injustificado. Es decir, es un cementerio, cuando prenden la luz está igual que cuando es de noche, ¿no? Pero hay un aspecto psíquico que sí genera una influencia. Sí, el hecho de que no exista como tal en la física real no quiere decir que no se viva, ¿no? Sí, que no exista. Mientras que el terror sería tener miedo de no meterte a un barrio peligroso en la noche porque sabes que no sales de ahí. Exacto. O sales en cachitos. Exacto. Ese sería el terror y esa es como la gran diferencia. Pero bueno, y haciendo unas recomendaciones para que ustedes lean en estas épocas de terror, de horror dentro de nuestra sociedad en el Halloween, pues aquí les traemos unas cuantas recomendaciones de libros que nos han parecido interesantes, ya sea de terror o horror, que pudiéramos leer. Perfecto. ¿Tienes alguna? Sí, pues tengo varios. A ver ahorita cuál me sale. Si quieres yo te digo una mientras. Empieza, si quieres. Sí, hablando de Stephen King, el maestro de estos temas, a una novela de terror, considerando este género que hemos estado hablando, es una que se llama Misery, que a mí me gusta mucho y es una de las
únicas obras que realmente me han gustado bastante de Stephen King. He leído algunas, pero algunas me terminan de convencer, algunas como que siento que no tanto. Pero Misery es una buena historia. ¿Has oído hablar de ella alguna vez? ¿De cuál, perdón? Misery. No. Hay una película también que es bastante buena. De hecho, creo que la actriz que sale ahí ha ganado Oscar. No sé si por esa película o por alguna otra, pero la Misery trata la vida de un escritor que se llama Paul Sheldon. Y este escritor, pues era el clásico escritor así como famoso, que tenía todo, fans, libros, era como el rockstar de la literatura. Y tenía un personaje de sus libros que era como muy querido por el público, que se llamaba justamente Misery. Pero entonces el escritor de pronto se empieza a hartar de sus personajes y decide matar a Misery dentro de la novela, bueno, dentro de su historia, ¿no? Dentro de su ficción. Pero no se dio cuenta de la cantidad pues el efecto tan importante que eso iba a tener, el asesinar a su personaje más querido por el público, con el público. Y entonces, un día iba en su coche, me parece, en un día lluvioso, y se tiene un accidente en la carretera. Y lo rescata alguien, una mujer que se llamaba Annie. Y pues al parecer pues, él dijo, pues que bueno, alguien me encontró, ya me va a salvar. Era una enfermera. Entonces ella tenía pues todas las cualidades, por lo menos sabía cómo curarlo de la enfermedad que había tenido. Se lo lleva a su casa. Pero resulta que esta cuata era una fanática de él como escritor y era una súper fanática del personaje a la que mató. Y entonces lo secuestra y le empieza a hacer la vida de cuadritos en venganza por haber asesinado al personaje de Misery dentro de su historia. Y es una obra de terror, porque este es terror muy fuerte, porque toda la novela pues se trata de cómo esta mujer está volviéndose loca y está viendo qué hace con el tipo que se quiere vengar de él por haber matado a su personaje favorito. Y por lo tanto está el otro cuate vulnerable, encerrado, drogado, en fin, de todo, secuestrado por esta persona y que está viviendo ahí un juego mental de no saber qué va a pasar con él, porque la cuata en cualquier momento lo puede matar, ¿no? Y entonces el personaje, el escritor, empieza a hacer pues, como una historia inventada de su propia historia que está viviendo en el momento, porque lo único que puede hacer es pensar, no puede hacer otra cosa porque está ahí secuestrado. Y es una novela muy interesante en ese sentido, que todo el tiempo te tiene así como en tensión y viendo cómo el cuate sufre. Y pues además tiene una crítica social muy importante, ¿no? El poder que tiene los personajes de la literatura, que a veces puede parecer que no, pero pues un personaje, un movimiento de un personaje puede impactar realmente a la humanidad. Y esto es terror puro, porque lo vemos en la vida real, o sea, en Twitter y en todas estas redes sociales, no en la literatura, pero por ejemplo en los videojuegos, cuando un tipo que hace videojuegos decide ya no hacer videojuegos sobre cierto personaje, le llegan amenazas de muerte todo el tiempo o porque simplemente no les gustó cómo manejó la historia del personaje dentro de su propia historia a los fans, los buscan para mentarles la mother, para intentar asesinarlos, y qué fuerte también es eso, ¿no? Sí, pues es un fanatismo muy grande, ¿no? De parte de esas personas. Que no tienen por qué atentar contra alguien que ya de por sí les está dando algo que no hubieran podido hacer por ustedes mismos. Exacto. Solo porque a ustedes no les gustó, ¿no? Y también hay muchos casos sonados, de fanáticos que pues matan famosos porque no les gustó lo que hicieron, ¿no? Como el asesino de Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera, ¿no? O el mismo John Lennon. O John Lennon, sí, hay mucho de eso. Exacto, pero ese poder que uno puede tener como creador de contenido, de algún tipo de arte, pues a veces ni siquiera te imaginas que el gran poder que tiene sobre la mente de las demás personas, ¿no? Sobre el colectivo. Sí, la influencia. La influencia y cómo un acto tuyo puede pues cambiarle la vida literalmente a muchas personas, para bien o para mal. Claro. Eso está cañón. Pero bueno, pueden leer Misery 31 de octubre, o bien pueden ver la película y también está muy buena. Esa es una recomendación. Perfecto. Pues yo les voy a recomendar algo más corto, algo más breve de extensión. Les voy a recomendar un cuento de Horacio Quiroga. Okay. Que se llama Gallina degollada. Es un cuento de terror. Trata sobre una pareja, un matrimonio, que está muy contento, muy feliz, y quieren tener hijos, esa es su ilusión. Entonces tienen un hijo y todo va muy bien, pero dentro de un año más o menos, vamos a ponerle así un año y medio, 2 años, no lo sé muy bien, no queda muy claro, el niño empieza a generar una especie de retraso mental.
Entonces, los padres empiezan a preocuparse mucho, ¿no? Dicen, bueno, pues ¿por qué pasó esto? Van con el médico, etcétera. Digo, es un cuento muy corto, ¿eh? Y tienen otro hijo y tiene retraso mental también. Tienen 4 hijos con retraso mental, uno tras otro. Y los dejan siempre en un patio viendo a una pared. Y en todo esto, pues ellos se empiezan a culpar, empiezan a tener problemas de pareja, de que son tus genes, son los tuyos, de mi familia nunca ha pasado, en la mía tampoco, etcétera. Hasta que finalmente tienen un quinto niño, que es una niña, que nace bien. Entonces pues vierten todo su amor hacia ella. Y de los idiotas, así los menciona, se olvidan. Los dejan con la sirvienta, que es la sirvienta que hace el aseo y que también cocina, y ella los cuida. Y a la niña la quieren mucho, va a la escuela, es una niña normal, digamos, ¿no? Con capacidades normales. Pero en algún momento dado, la cocinera, la sirvienta, y lo digo en el buen sentido, este es un cuento de hace muchos años donde términos como idiota, sirvienta eran pues comunes y normales, ¿no? Mata una gallina, agarra a la gallina y le da el machetazo, le corta la cabeza, porque pues van a cocinar. Repito, es un cuento de hace muchos años donde todo eso era común. Y en algún momento dado, esta niña, la que nace bien, se mete al patio donde están los 4 pues retrasados mentales, y ellos la agarran y la degollan como a la gallina, porque eso Lo vieron. Y pues los papás sufren mucho, ¿no? Y ese es el cuento. Incluso hasta puede ser que se los haya arruinado un poco porque pues no pasa más. Pero leerlo es impactante porque precisamente lo que decías, Quiroga es un maestro en generar una tensión que no te queda muy claro hacia dónde va, qué va a pasar o de dónde viene, pero es impactante, realmente es impactante ese cuento, es muy, muy impactante y no tiene que describir absolutamente nada del asesinato, o sea, simplemente lo da por sentado. Cuando la mamá corre y le grita a la niña, ¿dónde estás? Y todo, y cuando la ven y dicen, pues ahí sale el nombre del título, ¿no? Y los idiotas dicen, gallina degollada. No, o sea, sí, a mí se me hizo impactante, ¿no? Realmente es algo de terror, o sea, se me hace muy brutal. Sí, claro. O sea. Es también un cuento de terror y lo pueden leer, pues fácil. Sí, rápido. fácil, lo pueden buscar en internet si no quieren gastar, seguramente ponen gallina degollada, les va a salir el cuento y lo Muy leen rápido. rapidísimo. Y lo pueden leer el mero 31, o sea, en familia, ¿no? Son 2-3 partillas, no es mucho. Rapidísimo. Rapidísimo. Sí, además cómo tiene la capacidad de generar pues toda esa atmósfera y todo ese sentimiento en tan poquitas páginas. Exacto. Eso está padre también. Va, pues ahí está, ya llevamos 2. Yo también ¿Y de horror? tengo otro que es como de terror, un poco mezclado con el horror, aunque no creo que sea horror como tal, porque es algo que sí es muy posible que pueda pasar ya muy pronto. ¿Has oído hablar de Samantha Schweblin? Esta escritora argentina que es ahorita muy famosa. No, la verdad no. Que es como de esa camada de escritoras de las que hemos estado platicando en el podcast. Mariana Enríquez, Sara Mesa, en fin, toda esta camada del auge de escritoras, no solo latinoamericanas, Sara Mesa es española, sino iberoamericanas que están teniendo una participación muy importante dentro del mundo de la literatura. Entre esos está Samantha. Y ella tiene un libro que se llama Kentuckys. Y es un libro que a mí me gustó. En realidad no es una novela porque todo tiene un eje temático que son los Kentuckys, pero son como varias historias relacionadas con los Kentuckys. ¿Qué son los Kentuckys? Son unos como... unos pollos. Son unos como ositos de peluches los que viven en tecnológicos. Kentucky. De hecho, en una entrevista que ella decía que le había gustado el título y que por eso se los había puesto, que creía que le quedaban bien. Pero son como unos... Haz de cuenta un tipo Tamagotchi, nomás que un osito de peluche. Como un Furby. Ah, ya. A mí se me figura como un Furby. Sí. ¿No? Es como un Furby. Sí. Aunque son como más como peluches, osos de peluche, pero bueno. Y tienen la capacidad de pues, ser controlados remotamente. Entonces tú compras un Kentucky, te lo llevas a tu casa, pero tienen cámara y además alguien más que está en otro país lo puede mover. Y entonces el juguete siempre tiene vida, entre comillas. Pero tú desde que lo compras sabes que es alguien que lo está moviendo. Pero la vida la tiene no porque se mueva así robóticamente y automatizado, sino porque hay alguien en otro lado que lo está controlando. El problema es que esa persona que lo está controlando pues tiene la capacidad de saber absolutamente todo lo que pasa en tu casa. En tu casa, en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como tiene camarita y además pues supongo que también escuchas y demás, pues ahí O sea, pero desde que lo compras sí lo sabes. Sí. Eso es lo interesante. Creo que algunos lo saben, yo creo que algunos no, pero o sea, sí hay está escrito, pues. Sí está escrito. Y eso es interesante porque entonces hay una dualidad ahí que presenta la misma autora donde pues ella dice, ¿qué es mejor?
tener un Kentucky o ser un Kentucky. Esa es como la dualidad que está manejando, porque en las historias que se presentan, la mayoría de los cuentitos que van generando la trama son de gente que tiene un Kentucky, pero también hay historias de gente que controla a los Kentucky. Y digo, no les voy a spoilear mucho la obra, pero es una novela de terror en el sentido, o de horror, si lo quieren ver como que es algo que tiene que ver con la ciencia ficción, con la tecnología, que pues no es algo que pase como tal, pero las temáticas sí son muy de terror. La invasión a la privacidad, el hecho de que nunca estamos solos, de que siempre estamos controlados como por alguien más. Y las historias algunas son interesantes, algunas no tanto. Pero bueno, es una novela que me pareció original en cierto sentido. Es una buena historia, no es muy larga, de hecho también. Algo que se le puede criticar es que las historias son como muchas historias juntas, en realidad nunca cierra bien a un personaje ni genera tanto, ¿no? Pero yo creo que en realidad el eje fundamental de la novela no son las personas que están en la historia, sino los mismos Kentuckys, ¿no? Que son los que generan toda esta historia. Y hay historias donde sí pasan cosas pues fuertecillas. Pues es por esta capacidad que tiene el ser humano de estar ahí siempre necesitando cariño, y por otro lado de ser el voyerista, ¿no? Porque el voyerismo creo que es uno de los temas fundamentales. O sea, cuando dices ser un Kentucky, te refieres a ser el que controla el Kentucky, ¿no? Exacto, sí. O sea, es que es la figura del voyerista que siempre está. Pero por ejemplo, yo compro un Kentucky y es mi osito ese y yo sé que alguien lo está controlando, pero ¿cómo puedo llegar a ser uno? ¿Son empleados de la empresa? No, eso es gente. O sea, también, es gente que... yo puedo pagar por uno o por controlar. Exacto, ¿no? Si tú puedes tener tu bocito Kentucky, o puedes controlar un Kentucky. Pues es que fíjate, es interesante porque entonces es el complemento de dos figuras. Exacto. Así como está, por ejemplo, el sadismo y el masoquismo, de Sadi y de Masoch, estaría en el Kentucky el voyerista y el exhibicionista. Es decir, quien compra un Kentucky tiene que ser de alguna u otra manera exhibicionista. O sea, sabes que te están viendo y quieres que te vean. El problema es que se los venden a los niños y demás. Sí, que ya hay gente que no está consciente de que eso está sucediendo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Sí, y juegan con esa dualidad. Por eso ya no sé si en algún personaje, en alguno de los textos se pregunta, ¿no? Pues, ¿qué es mejor, ser un Kentucky o tener un Kentucky? ¿Tú qué preferirías? Sí, yo creo que ser un Kentucky, sí, pero porque... Yo preferiría ser un Kentucky. A mí me daría mucho miedo saber que alguien está viéndome todo el tiempo. Pues fíjate que si es humano, a mí no me daría tanto miedo hasta cierto punto. Si es que yo sé que es un humano. Sí, son humanos. Y bueno, ¿no? en la historia, Porque mi vida es tan aburrida que yo diría, mano, te vas a aburrir, pero... ¿Qué vas a hacer aquí conmigo? Casi no estoy en casa. Y entonces puedes encontrarte un Kentucky, uno que es Kentucky, que está en Alemania, estoy inventando países, y una persona que compra un Kentucky aquí en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y eso no existe de verdad, porque eso suena como algo que sí podría existir de verdad, ¿no? Creo que podría existir, pero no existe. No existe esa tecnología todavía como para poder tener un control así pues, tan... Deja tú un Kentucky que se mueva y todo, pero sí podría generarse... Imagínate una red social donde dijeras, tienes que poner tu cámara, no se va a mover la cámara ni nada. Es más, sería limitado, es decir, la pones en un cuarto de tu casa y sabes que te están viendo, y eso hay gente que le gusta, o sea, sí, claro. O sea, la mente humana es muy perversa. Pues todos los que están ahí en el TikTok durmiéndose y grabándose. Es más, las redes sociales son eso. Es eso. Sí, exactamente. El Facebook, todo eso es alguien que me ve y alguien a quien yo puedo ver. Exacto. Digo, aquí es un poquito más extremo porque literalmente entras a todo. Oye, ¿no? Y el término macabro también sería interesante analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo macabro? Pero bueno, no nos perdamos. Les recomiendo otro, ahorita que dijiste eso del voyerismo y demás. Este sí es muchísimo más extenso, es una trilogía, la trilogía de los 3 cuerpos, ya hemos hablado de ella, de Cixin Liu. Es una novela sobre extraterrestres, pero lo que tiene de interesantísimo, tiene muchas cosas, pero lo que quiero rescatar en este momento es que los extraterrestres generan o son capaces de generar una tecnología de desdoblamiento de dimensiones, de tal forma que se genera lo que ellos mencionan ahí como un sofón. Y este sofón tiene la capacidad de ver toda la Tierra, es decir, unos extraterrestres nos están observando, tienen la capacidad de tener acceso a toda la información escrita en computadoras, escrita a mano, en audios, e incluso ver todo lo que estamos haciendo, hablando, etcétera, queda grabado y ellos lo pueden ver. Y esto es la omnisciencia. Claro. Y se me hace interesantísimo. Es como un porque, dios. Exacto, eso iba. Por un lado hay gente que se siente muy congratulada
o muy en paz con que Dios vea todo, pero después de todo eso es algo bastante pervertido y horroroso, ¿no? O sea, Sí, es un voyerista. es un gran voyerista, ¿no? Exactamente, Dios es un gran voyerista. Ahora, a él no lo vemos como mal porque en teoría pues está Nos ahí creó. viéndote porque nos creó y porque se preocupa por nosotros. Yo no lo veo muy preocupado, pero... Pero bueno, esa es como la Sí, idea, esa ¿no? es la idea, O sea, ¿no? Pero si uno lo analiza, si le da la vuelta a la tortilla, pues dices, oye, después de todo, Dios eso es algo horroroso. Sí, es el Big Brother. El Big Brother nos, natural. nos tiene total y completamente a su merced. Nos manda diluvios, quema las ciudades, puede hacer lo que le dé la gana en el momento en que le dé la gana y además sabe hasta nuestros pensamientos, dicen algunos, ¿no? Sí, pues sí. Eso es el ejemplo claro de que no tendríamos control absoluto de nada de lo que hacemos en nuestra vida. Exactamente, sí, está Está cañón cañón. esa idea. Pues sí, colectivo. Así está esto. Ya les recomendamos 4 textos ahí para que pasen sus noches de Halloween, su noche de Halloween o sus noches de fiestas de Día de Muertos, dependiendo en qué país estén y de lo que estén haciendo en ese momento. De literatura de... Creo que nos fuimos mucho al terror, no tanto al horror. Pues miren, Pero- así, rapidísimo. Bueno, la de Cixin Liu, si lo... ese es Digo, horror. Cixin Liu es una novela de ciencia ficción en realidad, Sí, pero pero si lo sí ves es desde horror. esta perspectiva sería una novela de horror. Sí, es horror. Y les recomiendo muchísimo, no les voy a decir de qué trata ni nada, pero léanlo, el cuento El color que cayó del cielo, del maestro del horror, H.P. Lovecraft. Ok, perfecto. ¿Es cortito? Digo, es un cuento. me Medianamente imagino que corto, acuérdate 20 que en esos páginas, años, 30 páginas. en esos años, 60 paginitas. Sí, ándale, ¿no? Pero voy a hacer un cuento antes. Cuando había tiempo para sentarse a A leer. leer, no hay nada más Y que hacer paciencia. junto a la chimenea. Pues así es, colectivo. Pasen unas buenas fiestas de Halloween, que lo disfruten mucho, espántense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Lupular. Perfecto.